Hola chicos, ¿cómo andan? En el video de la clase de hoy vamos a ver cálculo variacional. Para ello vamos a definir primero lo que es un funcional, ¿sí? En este caso el funcional j, ¿sí? Que a cada función y de x le asigna un número real. Bien, en cálculo variacional las funcionales más habituales tienen esta forma, ¿sí? J de i, la integral de x0 hasta x1 de L, que va a depender, importantísimo, depende de la variable x, la función y de x y su derivada. Bien, este L se lo denomina lagrangiano. En otras materias como mecánica van a poder utilizar este concepto de lagrangiano. Bien, el objetivo del cálculo variacional es hallar la función y de x que hace extremo el funcional j. Puede ser extremo mínimo o máximo, ¿sí? Puede ser máximo o mínimo al funcional j. ¿Qué es un extremal? Vamos a definir extremal. Las funciones que hacen estacionario el funcional se llaman extremales. Dice, no garantiza necesariamente mínimo o máximo, solo satisfacen la condición necesaria de extremalidad. Para poder hallar esta función que estamos buscando nosotros, es necesario que la función y satisfaga las condiciones de Euler-Lagrange, ¿sí? Si el funcional es de la forma j, o sea, lo que habíamos visto antes, que depende de x, de y de su derivada, y de x es un extremal, si cumple de las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Qué dicen las ecuaciones de Euler-Lagrange? Que la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la variable y menos la derivada parcial con respecto a x, o la derivada total con respecto a x de la derivada parcial de L con respecto a y' sea 0. Esta ecuación es una ecuación diferencial que nos permite hallar la función y. Bien, vamos a hacer un ejemplito. Bien, hallar los extremales de los siguientes funcionales. Vamos a empezar con esta de acá. De x0 a x1 de y', 1 más x cuadrado y' de dx. Uno identifica acá el integrando como el lagrangiano, ¿no? Entonces vamos a escribir el lagrangiano. Identificamos el lagrangiano como el integrando de esta función, digamos, este integrando de acá, va a ser L que depende de x, que depende de la derivada, que depende de y, que depende de y', va a ser y', 1 más x cuadrado por y'. Bien, y ahora, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar la derivada de L con respecto a y. La derivada de L con respecto a y'. Bien, entonces, fíjense, la derivada de L con respecto de y, ¿quién es? Bueno, fíjense que esta función es un producto, ¿no? Entonces, esto no depende de y, pero esto sí. Entonces voy a hacer así. La derivada y' es constante para y, ¿sí? Entonces queda y' por la derivada con respecto a y de 1 más x cuadrado y', ¿no? Porque y' es constante para y. Bien. Ahora, fíjense una cosa. 1 más x cuadrado y' también es constante para y. ¿Sí? O sea, fíjense si no hubiera puesto la derivada acá. Fíjense una cosa. Fíjense, lo voy a escribir así para que lo vean mucho más claro. La derivada con respecto a y de y', 1 más x cuadrado y'. ¿Cuánto vale? 0. ¿Por qué? Porque este integrando acá no depende de la variable y, ¿sí? Explícitamente, ¿no? No depende de la variable y explícitamente. No hay ninguna y acá. Hay y' y x. Por lo tanto, esta derivada vale 0. Bien, vamos a hacer ahora la derivada de L con respecto a y'. La derivada de L
con respecto a y', ¿a qué es igual? Bueno, esto sí es un producto de funciones, o sea, será la derivada del primero. Voy a escribir la derivada de y' con respecto a y' por el segundo sin derivar, la regla de producto, ¿no? X cuadrado y', más y' por la derivada con respecto a y' de 1 más x cuadrado y'. Bueno, la derivada de y' con respecto a y' es 1. Entonces es 1 multiplicado 1 más x cuadrado y' más y' multiplicado por la derivada con respecto a y' de esto. Bueno, 1 no depende de y', es una constante para la derivada con respecto a y'. Entonces será x cuadrado simplemente. O sea, derivo esto y el único que me sobrevive es x cuadrado porque, perdón, x cuadrado, fíjense, lo voy a escribir bien para que la derivada con respecto a y' de x al cuadrado y' es igual a x cuadrado por la derivada de y' con respecto a y', que es 1. O sea, queda x cuadrado por x cuadrado. Listo. Entonces, amplío un poquito. Esto me queda 1 más x cuadrado y' más y' por x al cuadrado. Si quiero puedo sacar factor común y' y me queda, bueno, acá es fácil ver que es 2x cuadrado, o sea, es x cuadrado y', x cuadrado y', o sea, sumo y queda 1 más 2 veces x cuadrado y'. Esa es la derivada de L con respecto a y'. Bien. Y ahora fíjense. Escribo esto. La derivada de L con respecto a y'. 1 más 2x cuadrado y' menos la derivada con respecto a x de la derivada de L con respecto a y'. Perdón, la puse mal. La derivada de L con respecto a y, ¿cuánto vale? 0. O sea que es 0 menos la derivada con respecto a x de la derivada de L con respecto a y'. 1 más 2x cuadrado y', ¿no? Igual a 0. Esto comúnmente, hay ejercicios que suele pasar esto, que alguna de estas es 0, en este caso dio 0. Entonces fíjense en lo que me queda. Por eso no se larguen a hacer la derivada con respecto a x de L todavía, sino que pongan estas dos como primera instancia a ver qué es lo que está pasando. Fíjense, me queda. Si yo despejo el menos para que vean claramente lo que queda, voy a llevarme esto para que vean claramente lo que queda. ¿Sí? Queda básicamente la derivada con respecto a x total de 1 más 2x cuadrado y' igual a 0. Acá no vale la pena derivar, porque si derivara, la derivada de 1 es 0, la derivada de 2x cuadrado y' sería 2x cuadrado y'. ¿Por qué? Porque fíjense, por notación de Leibniz, esto es la derivada con respecto a x de 1 más 2x cuadrado de la derivada de y con respecto a x. Igual a 0. La derivada, me queda la derivada con respecto a x de la función 1 más 2x cuadrado, que es constante para la derivada. Que es variable, perdón, para la derivada sería la derivada con respecto a x de esto de acá. 2x cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Entonces 0 más 4x. 4x por y' más 2x cuadrado y' igual a 0. ¿Sí? Eso no me gustaría que hagan. Lo que tendrían que hacer ustedes es lo siguiente. Como tengo una derivada igualado a 0, ¿ven? La derivada con respecto a x de esto de acá es 0. Por lo tanto, lo que está en el integrando debe ser una constante. Entonces, de una yo puedo escribir 1 más 2x cuadrado y' igual a una constante. Listo.
esta es una ecuación diferencial de primer orden. En cambio, si yo hubiera derivado, me voy a una ecuación diferencial de segundo orden. Bien, entonces no conviene. Lo que conviene hacer justamente es la derivada con respecto a alguien de igual a 0, me dice que ese alguien es efectivamente una constante, que le puedo poner C1. Y de acá despejo. Entonces hago 2x cuadrado y prima igual a C1 menos 1. O sea que y' es igual a C1 menos 1 dividido 2x al cuadrado. Bien, acá si quiero, este número de acá es una constante, o sea, una constante menos 1 es otra constante, así que puedo poner y' igual a una constante dividido 2x cuadrado. Lo puedo poner así, incluso puedo hacer a dividido 2, me da otra constante, pero es para acomodar y quede más lindo. Y ahora escribo en notación, ¿qué es y'? La derivada de y con respecto a x me queda igualada a sobre 2x cuadrado. Y acá utilizo las variables separadas. Me queda 2y dividido a es igual a dx sobre 2x al cuadrado. ¿Sí? Acá integro y me queda la derivada de y, me queda 1 sobre a por y más una constante de integración C2 igual a 1/2 de la integral de 1 sobre x cuadrado, que es menos 1 sobre x, más una constante C2. Listo, despejo y. Me queda 1 sobre a y igual a 1/2 más C2, perdón, esto voy a poner C3, menos más C2, más C3, menos C2, menos 1 sobre x. Y acá puedo juntar que sea 1/2. Fíjense, 1/2 más C3 menos C2 es una constante. Voy a poner D menos 1 sobre x. Y voy a multiplicar por A para que quede así. Entonces me queda que y es D por A es una constante. A por menos 1 sobre x me queda A sobre x. Listo. Esa es la función del extremal. Una constante menos a por x. O sea, literal es esa de ahí. ¿Qué hicimos? Teníamos el integrando. Escribimos el lagrangiano. Buscamos las derivadas parciales explícitas de la variable. O sea, si esta es la variable y, acá no había y, por lo tanto vale 0. Acá la derivada con respecto a y', derivamos. Reemplazamos en la ecuación de Euler-Lagrange. Nos dimos cuenta que la derivada de alguien me daba 0, o sea que si alguien es una constante, se nos armó una ecuación diferencial y escogimos un método. De acá salió y' igual a acá hicimos y' igual a esto. Hicimos separación de variables, las x para un lado, las y para otro lado. Acá no hay y, pero pudimos separar. Integramos y listo. Ya tenemos nuestro funcional. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos este funcional de acá. Entonces mi lagrangiano es L de y va a ser raíz de 1 más y' al cuadrado dividido y. Bueno, tengo que hallar la derivada de L con respecto a y. Bueno, esto depende de y así, ¿no? Para y, esto de acá, o sea, lo voy a escribir así, derivada parcial con respecto a y de L. ¿Y L quién es? Es raíz de 1 más y al cuadrado sobre y. Ahora, la raíz de 1 más y' al cuadrado no depende de y, así que puede salir como una constante. Entonces me queda la raíz de 1 más y' al cuadrado por la derivada con respecto a y de 1 sobre y. Bien, esto me queda raíz de 1 más y' al cuadrado, y la derivada de 1 sobre y es menos 1 sobre y cuadrado. Listo, ya tengo la derivada de L con respecto a y.
ahora busco la derivada de L con respecto a I'. Bueno, sería la derivada con respecto a I' de todo esto de acá. Todo eso de ahí. Pero fíjense en que el denominador no depende, perdón. El denominador no depende de I', así que simplemente va a salir como una constante 1 sobre I de la derivada parcial con respecto a I' de la raíz de 1 más I' al cuadrado. Bueno, esto es 1 sobre I. Y la derivada es una composición, es una regla de la cadena, o sea que es la derivada de la raíz por la derivada del argumento, ¿no? Entonces la derivada de la raíz, ¿cómo era? Es 1 sobre 2 raíz de lo que tengo, 1 más, y repasen por favor la derivada de la raíz, 1 sobre 2 raíz de lo que tengo por el argumento derivado. El argumento derivado con respecto a I' es 2I'. 2I'. ¿Sí? Queda así. Entonces, por las dudas, es 1 sobre I. 1 sobre 2 raíz de 1 más I' al cuadrado por la derivada del argumento con respecto a I'. Con respecto a I', la derivada de 1 vale 0. La derivada de I' es 2I'. Listo. Entonces, 1 todo. Entonces, acuérdense en que era la derivada, lo voy a volver a repetir, derivada de L con respecto a I, menos la derivada de L con respecto a I, menos la derivada con respecto a X de la derivada de L con respecto a I', igual a 0. Notar algo. Miren I', miren la derivada de L con respecto a I'. Está. No depende explícitamente de la variable X. Como no depende explícitamente cuando haga la derivada con respecto a X de esto, se hace 0. Entonces notar que la derivada con respecto a X de la derivada de L con respecto a I' vale 0. ¿Por qué? Porque la derivada de L con respecto a I' no depende de la variable X explícitamente. Por lo tanto, me queda únicamente que la derivada de L con respecto a I vale 0. La derivada de L con respecto a I quedó esto de acá, ¿no? Bien. Derivada de L con respecto a I es eso de ahí. Bueno, ya derivamos. O sea que básicamente me está diciendo que la derivada de alguien, fíjense en la derivada de alguien con respecto a I, debe ser una constante. La derivada del L con respecto a I debe ser una constante. O sea que ese L debe ser una constante. Uno se podría haber dado cuenta antes de esto y en vez de derivar todo. Pero bueno, esta era una forma para que se den cuenta que me queda la derivada de L, la derivada con respecto a I de alguien es 0. O sea que L es una constante. O sea que no hacía falta derivar, ¿sí? O sea que me queda literal la raíz de 1 más I' al cuadrado dividido I igual a una constante. Y con eso voy a trabajar, ¿sí? Entonces voy a trabajar con esto. Entonces despejo y me queda raíz de 1 más I' al cuadrado igual a C por I. Acá puedo elevar ambos lados al cuadrado. Entonces si elevo al cuadrado elevo al cuadrado para sacarme la raíz de encima, me queda 1 más I' al cuadrado igual a CI cuadrado. Listo. Despejo I' al cuadrado es igual a CI cuadrado menos 1. Y efectivamente I' es igual a la raíz cuadrada de CI cuadrado menos 1. Listo. Y ahora, ¿quién es I'? I' es la derivada de I con respecto a X. ¿De quién? De la raíz de CI cuadrado menos 1. Entonces la derivada de I es raíz de CI cuadrado menos 1
igual a la derivada de x. O sea que tendré que integrar acá y acá. Para esta parte vamos a utilizar esta integral, ¿sí? Para calcular. Entonces, fíjense, es esto mismo, pero fíjense en que la correlación es que c es a al cuadrado. Mi c, o sea, el a cuadrado de la fórmula. El a cuadrado de la fórmula es exactamente igual a mi c. Bien, entonces mi integral se va a resolver así. 1 sobre a, pero a es, si a es cuadrado de c, a es raíz de c. Entonces 1 sobre a, 1 sobre raíz de c, por el arco coseno hiperbólico de a por i. Entonces, raíz de c por i igual a la función. ¿Sí? Ahí está. Y listo. O sea, más una constante, ¿no? Más una constante igual a i. Y listo. Ya tengo resuelto entonces cuál es mi función, dada esta integral. Bueno, chicos, hasta acá el video de hoy sobre cálculo variacional. Nos vemos en un próximo video para continuar. Hasta luego.